Tenemos que partir de una premisa, de algo importante, un punto de partida para desarrollar un argumento. Los argumentos no se dan por un parecer, no se dan porque suena bien o no se dan porque es la tendencia. No porque sea una tendencia significa que sea lo correcto o sea verdadero. Voy a darles algunas definiciones. Quiero darles las definiciones de propiedad. Son definiciones simples, podemos encontrar definiciones más complejas, pero es la esencia de lo que queremos hablar. La propiedad se describe como cualquier cosa sobre la que una persona tiene derechos y privilegios. Cualquier cosa se determina, la propiedad es cualquier cosa sobre la cual una persona tiene derechos y privilegios. Eso es clave para poder argumentar y sostener nuestra enseñanza. Propiedad se describe como cualquier cosa sobre la que una persona tiene derechos y privilegios. Cualquier cosa que tú tengas en la vida sobre los cuales tengas derechos y privilegios se determina como tu propiedad. Vamos a ver un poquito en la esencia de lo que es derechos y privilegios. El derecho es la facultad para actuar libremente en aquello que por naturaleza se posee. Ese es el derecho, la facultad para actuar, para obrar con libertad en aquello que por naturaleza posees. Es inherente a ti, es tu derecho. Como cuando las personas dicen, yo tengo derecho a la vida. O sea, eres poseedor de la vida, por eso tienes derecho. Es inherente en ti, es por tu naturaleza. Tienes el derecho a la vida. Nosotros exigimos el derecho a la vida en nuestra sociedad. ¿Alguno de nosotros pudiera argumentar delante de Dios y decirle, Señor, yo tengo derecho a vivir? Difícil, ¿verdad? Este argumento solo funciona en nuestra sociedad. Yo tengo el derecho a la vida. Derecho del no nacido, derecho de la mujer, derecho del hombre, derecho de los niños, de los adolescentes, derecho de los ancianos. Todo el mundo tiene derechos, pero volvamos a la definición. Es la facultad para obrar libremente en aquello que por naturaleza se posee. Es la naturaleza, la característica del ser humano. Hablando en el aspecto humano, es evidente que Dios nos ha otorgado ciertos derechos, pero no son míos, pues. Esos derechos fueron otorgados por Dios. Por eso nadie tiene el derecho de quitar la vida, absolutamente, bajo ningún contexto. ¿Por qué? Porque esa facultad de la vida no proviene del hombre. No existe ningún hombre en este mundo que te haya dado la vida. No es ni tu papá ni tu mamá. Ellos solamente hicieron la manufactura. Pero el derecho a la vida proviene de Dios. Entonces, este es el derecho, la facultad para obrar libremente en aquello que por naturaleza se posee. Entonces, bajo esa premisa, todos podrían argumentar y decir, es mi vida, yo hago lo que quiero con ella. Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Son mis ojos, es mi nariz, es mi boca, es mi estómago, yo como lo que quiera, porque al final todo es mío. Ese es el derecho que se me adjudica. ¿Y bajo qué circunstancia el ser humano adjudica sus derechos? Porque naciste con dos manos, dos ojos, dos oídos, una nariz, una boca, una vida. Entonces te adjudicas que porque lo tienes es tuyo. Es bien interesante cómo nos adjudicamos cosas porque vivimos con ellas y nos acostumbramos a tenerlas. Como el vecino que construyó su casa en la vereda. Desde que llegó, él construyó su casa en la vereda y nadie le dijo nada. Entonces este hombre asume que la vereda también es de su propiedad y es su derecho construir en la vereda. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace tiempo lo vengo haciendo. Es mi derecho. ¿Por qué derecho? Por ocupación, por costumbre, por tradición. Es mi derecho hacerlo. Muy interesante. ¿Se acuerdan de la historia de Jefté? La historia de Jefté, que le dice a Dios, Señor, si tú me llevas y tengo victoria en todo lo que hago, el primero que sale de mi casa yo te lo voy a ofrecer en sacrificio.
Evidentemente, Jefté no estaba pensando que salía un burro, una vaca, un caballo. Le estaba hablando de un ser humano. Y Jefté se atribuye el derecho de sacrificar a Dios un ser humano. ¿Cómo se atribuye Jefté el derecho de sacrificar a Dios un ser humano? Por una sencilla razón. Él había comprado a sus esclavos. Entonces, como él compró a sus esclavos y a los que vivían en su casa, él se adjudicaba el derecho. Es mi propiedad, es mi esclavo, yo puedo hacer con mi esclavo lo que yo quiero. Claro, él nunca pensó que iba a salir su hija. La historia, para hacerla corta, resulta que su hija sale y él tiene que cumplir su palabra y tiene que asesinar a su hija porque le había dado esa promesa a Dios. Miren qué interesante, cómo nos empezamos a adjudicar derechos y asumimos que son inherentes a nosotros por costumbres, por tradiciones, por prácticas, porque alguien nos lo dijo, por la sociedad, por la tendencia, por la coyuntura, no sé, por la inmediatez. Asumimos de que es un derecho adquirido. Bueno, para volver a enfocarnos, derecho es la facultad para obrar libremente en aquello que por naturaleza se posee, es inherente a ti. Esto bajo una consideración muy egoísta, sin pensar que algo se te otorgó. Bueno, y hemos hablado que la propiedad tiene que ver con que una persona tenga derechos y privilegios. Esa palabra privilegio, podemos hablarlo también en pocas palabras, es la ventaja exclusiva y especial que se goza por una concesión o por una circunstancia propia. El privilegio es una ventaja exclusiva y especial que se goza porque alguien te la dio o por circunstancias propias. Tú tienes el privilegio, ¿por qué? Porque naciste privilegiado. ¿Cuántos hemos escuchado hablar es que naciste privilegiado? Creciste en una cuna de oro. Tienes el privilegio de tener unos padres maravillosos. Tienes el privilegio de tener una casa maravillosa. Ventaja exclusiva y especial que se goza por una concesión o por circunstancias propias, a veces creadas o fabricadas. Tengo el privilegio, no porque me dieron, sino porque yo decido ser aventajado en lo que yo hago. Entonces, obtengo ciertos privilegios porque puedo ser aventajado. Puedo aventajar, puedo aprovecharme, puedo hacer uso y me doy ciertos privilegios, como lo que nosotros encontramos en un gobierno. Aquellos que tienen el poder y se les ha otorgado un poder para regir, para gobernar, se adjudican un privilegio, van por sobre la ley, tal vez no pagan impuestos, tal vez evaden impuestos, tal vez se estacionan en lugares en donde no deberían estacionarse porque es para gente ¿cómo se llama? Discapacitados o personas especiales. Entonces, ellos toman ese privilegio por el derecho que dicen tener y ellos toman ventaja de una posición. Esto es muy importante para todo lo que vamos a estar hablando. Ventaja exclusiva y especial que se goza por concesión o por circunstancias propias. Si yo soy pastor y tengo una posición de autoridad, yo podría ser aventajado, porque podrían decir, oh, tú tienes el privilegio de ser pastor, entonces yo hago uso de esa posición para tener un beneficio a expensas de otras personas, porque me adjudico un privilegio, usurpo una posición. Bien, hemos visto el término propiedad. Se describe como cualquier cosa sobre lo que una persona tiene derechos y privilegios. Este es nuestro punto de partida. El ser humano dice que es propietario de algo y por lo cual tiene derechos y tiene privilegios. Vamos a ver. Empecemos con un punto de partida. La propiedad del universo. Cuando hablamos del universo hablamos
en la Tierra, el espacio que conocemos, la Vía Láctea, y más allá de la Vía Láctea. De acuerdo a la Biblia, se adjudica la propiedad del universo a Dios. ¿Recuerdan? Propiedad significa que una persona tiene derechos y privilegios. Estamos hablando de términos muy humanos para poder contrastar con lo que la Biblia dice. La Biblia, el libro que nosotros leemos, adjudica a Dios como el propietario del universo. Quiere decir que Él debería tener derechos y privilegios del universo, todo el cosmos. En Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Está hablando de la tierra. Aquí habla Dios directamente, la Biblia habla que al Señor le pertenece la tierra y ¿qué cosa? Todo lo que hay en ella. ¿Qué cosa es todo? Todo. No, pero este reloj lo he fabricado yo. No. Hiciste una manufactura de elementos que ya existían. No, tú no has fabricado nada. No, pero esta ropa yo sembré el algodón, trillé después, lo llevé a la tejedora, lo limpié y esta prenda yo la he fabricado. Me pertenece, es de mi propiedad. Bueno, la Biblia dice que del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Estamos todos ahí. Está hablando de la tierra y todo lo que hay. En Deuteronomio 10:14, ahora habla algo interesante. Habla del universo. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Ya no solamente se remonta a la tierra. Ahora la Biblia dice que Dios es el poseedor, el dueño, el propietario de los cielos de los cielos. Los cielos y los cielos de los cielos. Habla del tercer cielo, lo que Pablo decía. Fui trasladado al tercer cielo donde me fueron expuestas cosas que no puedo hablar. Está hablando inclusive del lugar donde Dios habita. No solo los cielos que vemos, sino más allá del firmamento, la Vía Láctea. Y dice que a Dios le pertenece todo el universo. No solo la tierra, sino el universo. Hasta aquí tú y yo podríamos argumentar y decir, bueno, la propiedad, el que es propietario, tiene derechos y privilegios que nadie más puede tener. Eso es cierto. Pero para poder argumentar la propiedad del universo, tenemos que argumentar cuál es el derecho de la propiedad. Vamos a ver y vamos a entrar un poco más, esto ya parece, estamos hablando de leyes y de derechos y de posesión. No hay abogados acá, no sé si está Ginette, pero Ginette entendería muy bien, es más, lo explicaría mucho mejor que yo. ¿Cuál es el derecho de la propiedad por el cual la Biblia adjudica a Dios como el propietario? ¿Cuál es ese argumento? ¿Por qué? Claro, yo puedo decir, bueno, Juan Serapio es el propietario de la luna, pero ¿cuál es tu derecho de ser propietario? ¿Por qué la Biblia se da esa atribución de adjudicar a Dios como propietario no solo de la tierra y de todo lo que en ella está, sino también del universo? El derecho a la propiedad que la Biblia da a Dios es porque Dios es el creador. Este es el argumento de la Biblia y de Dios. ¿Tú quieres estar de tú a tú con Dios? Ok, Él es el dueño y propietario. ¿Y por qué se adjudica que es dueño y propietario? El derecho de la propiedad por el cual Dios se adjudica como propietario de la tierra y del mundo es que Él es el creador. Él es el creador. Y ahí podríamos entrar en contradicciones. Sí, pero yo he creado un lapicero, yo he creado una ropa, yo he creado un auto, yo he creado una pintura. No, solo hiciste uso de todo lo que se te fue dado.
Pero el derecho de Dios, de su propiedad, es que Él es el creador. Cuando la Biblia menciona que Dios es el creador, significa que donde no había nada, existió algo. Dios no podría ser creador si es que Él hizo uso de elementos que ya existían. Y si los elementos ya existían y Dios hizo uso de esos elementos para crear la tierra, entonces Dios no sería el creador del universo ni de la tierra. ¿Quién sería? El poseedor de esos elementos. Pero lo hermoso de esto es que Dios creó las cosas de la nada. Los científicos y las leyes de la física argumentan que la materia siempre existe. La materia no se destruye, solo se transforma. Este es un argumento que lo hemos estudiado desde primaria, secundaria. La materia no se destruye, solo se transforma. Y hay los tres estados como elemento básico: sólido, líquido y gaseoso. Ahora hay otros estados, pero estos estados son los que siempre se enseñaban: sólido, líquido y gaseoso. Y la materia siempre existió. Y volvemos a mi pregunta: si la materia siempre existió, ¿quién creó la materia? Cuando Dios crea las cosas de la nada. No existía algo y Dios creó las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Estamos hablando del derecho de propiedad de Dios. ¿Cuál es el derecho? ¿Por qué Él se adjudica el derecho? Porque Él es el creador. Colosenses 1, 16 al 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este es un verso que habla de que todas las cosas en Él subsisten. Esa traducción, subsistir, significa todas las cosas en Él tienen vida. Aquí habla de que Dios es el creador. En Salmo capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión, el cosmos, anuncia la obra de sus manos. ¿Qué cosa declara la expansión? El diseño de Dios. Cuando dice la expansión declara, anuncia la obra de sus manos, el cosmos, el universo entero, declara el diseño de Dios. Proclama su diseño. Grita a los cuatro vientos: Dios me ha diseñado. Eso es impresionante. ¿Qué cosa puedes encontrar de acuerdo a la ciencia y de acuerdo a los estudios en el universo? En la Vía Láctea, en la Vía Láctea, en la Vía Láctea. Bueno, tienes los famosos agujeros negros, tienes las famosas estrellas rojas, las estrellas gigantes, tienes los planetas, tienes los soles. Tienes un montón de constelaciones, tienes los meteoritos, tienes una infinidad de colores en el universo, y la Biblia dice que la expansión declara el diseño de Dios. Está gritando: Dios me ha diseñado. ¿Quién le podría poner tantos colores hermosos al firmamento? ¿Qué pintor? ¿Qué colores existen allá? Es impresionante. Y podemos ver esto a través de los telescopios, los que han lanzado, el Hubble, el Hubble. Bueno, hay varios que han lanzado. Y hay fotos, hay registros de los colores del universo, del sonido en el universo, porque hay sonido en el universo. Es impresionante. En Nehemías capítulo 9, versículo 6 dice: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti.
Y este verso sobre los ejércitos de los cielos lo puedes encontrar en Apocalipsis y en muchos versos de la Biblia. Los cielos tienen ejércitos y la Biblia habla de Dios como el Dios de millares y millares de ejércitos. Miles y miles y miles de ejércitos. Su ejército lleno de miriadas. Dice que se postran ante el Creador. Juan capítulo 1, del 1 al 4. En el principio es antes de nada, antes de todas las cosas. Así, antes de que exista algo. En el principio ya era el verbo. El verbo es la palabra, el verbo es Jesús. En el principio ya era el verbo. Antes que exista algo, ya existía Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué cosa es nada? Nada. Todo de nada. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Corroborando la no existencia de las cosas antes de que Dios se convierta en el creador. El derecho de ser propietario del mundo, del universo que Dios se adjudica, lo hace porque Él fue el creador. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Uno podría decir, bueno, puedo rebatir eso, porque Dios puede adjudicarse muchas cosas. ¿Quién existía en el libro de Génesis? ¿Quién tomaba en la época de cuando Moisés se encontraba? Abraham, los patriarcas, Noé. ¿Quién podría haber registrado? Bueno, la Biblia lo registró. Son escritores, el Pentateuco, los 5 primeros libros escritos por Moisés, donde registraba no solo por revelación, sino por conocimiento y transmisión de esta información todos los hechos de Dios. Y uno podría debatir y decir, oh, no creo, siempre debió existir algo. Pero tú puedes ir a la Biblia y encontrar claves en todo esto. Te doy alguno de ellos. Jesús encuentra a un hombre ciego de nacimiento. ¿Era un hombre qué? Ciego de nacimiento. No se hizo ciego por un accidente. Era ciego de nacimiento. ¿Qué hizo Jesús? Le dio la vista y él pudo ver. ¿A qué se considera ciego de nacimiento? No solo no ves, sino no tienes las conexiones, no fue creado, no existe, probablemente ni siquiera, digo yo, no tendría glóbulo ocular. Estoy haciendo un ejercicio mental. Probablemente no había un glóbulo ocular allí, o no tenía iris, no tenía lo necesario para poder ver. La Biblia dice que era ciego de nacimiento y Jesús le da la vista. Ok. Pero eso puede ser debatible. Te doy otra historia. Jesús está en la embarcación, estaba con sus discípulos. Jesús dormía y de pronto se levantan grandes tormentas y tempestades en el lago. Está a punto de caer y de naufragar la embarcación. Le despiertan a Jesús y le dicen, Jesús, no tienes miedo, no vamos a morir. ¿Por qué te duermes? Ay, Jesús se levanta, estaba descansando, estaba agotado. Después de echar fuera tantos demonios y sanar a tanto enfermo, ya estaba cansado, tenía un cuerpo físico como el de nosotros. Se levanta, hombres de poca fe. ¿Qué dice la historia? Dice que dijo a los vientos, cállate, a la tormenta, cesa. Los hombres vieron cómo Jesús se levanta de la embarcación y le da órdenes a la creación. ¿Cuál fue la sorpresa de los discípulos? Que la creación le obedeció. Ellos estaban sorprendidos y admirados
que la tormenta obedezca a Jesús, que las tempestades obedezcan a Jesús, que el mar obedezca a Jesús, que la lluvia, los truenos, los rayos obedezcan a Jesús. Estaban sorprendidos. Yo me imagino, ¿la creación obedece a este hombre? Sí, él era Dios. Oh, no, pero eso puede ser debatible. ¿Qué tal se fue suerte? Ah, muy bien. Vamos a otro pasaje. ¿Qué tal? A otra historia. Había un hombre llamado Lázaro. Este hombre tenía 4 días de muerto en la zona de mayor calor. En esta zona de mayor calor. Jesús llega. Él dice: el que cree en mí vivirá. Dice: abran la tumba. ¿Qué dicen los discípulos y qué dicen las personas, los familiares? Señor, esto ya hiede, ya está descompuesto. Tiene 4 días y sumando más días, ya está descompuesto. ¿Qué significa descompuesto? Ya no tiene vida, sus órganos no solo dejaron de funcionar, sino sus órganos empezaron a degradarse. Su cuerpo empezó a degradarse. Ya no había vida ahí, no había cerebro, no había circulación, no habían tejidos, no existía vida. Sus órganos estaban deteriorados. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dice: abran la puerta. Bueno, no era la puerta. No estaba enterrado en una casa. Quiten la piedra de la tumba. Se abre la piedra y llama: Lázaro, ven fuera. ¿A quién llamó? A Lázaro. ¿Por qué no solo dijo ven fuera? Porque si él decía ven fuera, se le levantaba a todos los muertos. Interesante. Ya lo sabe, ya gloria. Lázaro, ven fuera. ¿A quién le habló Jesús? ¿A Lázaro o al cuerpo que se llamaba Lázaro? Porque nuestro espíritu tiene otro nombre. Si lees en Apocalipsis, tú vas a leer que tenemos otro nombre en el reino de los cielos. Dios es Padre de espíritus. Él creó un cuerpo para vivir allí, pero Dios no va a convivir con este cuerpo. Por eso la Biblia dice que sangre ni carne heredarán el reino de los cielos. Jesús llamó al cuerpo que se llamaba Lázaro, porque el espíritu de Lázaro no se llamaba Lázaro. ¿Cuál era su nombre? No sé. Dice que Dios sabe, pero no sé cuál será su nombre. Jesús llamó al cuerpo. Y cuando Jesús llamó al cuerpo, ¿qué sucedió? El espíritu de Lázaro ingresó al cuerpo, ¿verdad? ¿Cierto? No. Lo primero que sucedió es que cuando Jesús llama al cuerpo, el cuerpo se restauró. Puedes imaginarte que el espíritu de Lázaro ingrese a un cuerpo deshecho, enfermo, sin sangre, se volvería a morir de la impresión. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Jesús llama al cuerpo y el cuerpo se vuelve a restaurar. Los tejidos, la sangre, el cerebro, el pulso, la presión arterial, cada tejido descompuesto. Esto no fue ni en media hora, no fue ni 5 horas. ¿Cuánto duró? Fue instantáneo. Un Dios poderoso declarando que la materia se sometía a su poder. Era la materia sometiéndose al poder de su creador. Ni siquiera los nanobots podrían haber trabajado tan rápido restaurando un cuerpo. Pero fue restaurado inmediatamente y el espíritu entró en el cuerpo de Lázaro y la Biblia dice que él salió fuera. ¿Cuánto duró eso? Lo que Jesús demoró en llamarlo. Todas estas declaraciones hablan de un creador. Lo creado siempre obedece a su creador. La característica de lo creado siempre debe ser obedecer a su creador. ¿Saben que esta figura es muy interesante? Porque cuando la Biblia dice honra a padre y madre, está diciendo que los hijos obedezcan a papá y a mamá. Pero ellos no son los creadores, no pues, pero ellos son la fuente, el instrumento que Dios usó para darte la vida.
Por eso siempre enseñamos que la figura de los padres son la representación de Dios aquí en la tierra. Por eso la obediencia. En el diseño de Dios, lo creado obedece a su creador. En el diseño de Dios, lo que me da vida es aquel que tiene autoridad sobre mí. Por eso es que yo debo obedecer a papá y mamá, porque ellos son la fuente de donde yo obtuve la vida, por medio de él. Y quiero hablar del privilegio de Dios. Y aquí terminamos. ¿Cuál es el privilegio? Privilegio, recuerdan lo que significaba, la ventaja exclusiva y especial que alguien tiene, en este caso, por circunstancia y por naturaleza propia. Dios puede juzgar y sentenciar al hombre. Es su privilegio, su ventaja. En 2 de Timoteo 4:1 dice: cuando Jesucristo regrese como rey, juzgará ¿a quiénes? A los vivos y a los muertos. ¿Cuál es el privilegio que él tiene? La ventaja de tener poder sobre los que están vivos y sobre los que están muertos. Y otra ventaja, otro privilegio, dice que él juzgará. ¿Quién juzga? ¿A quién se le otorga el poder de dar el juicio y la sentencia? A la máxima autoridad. Después de él no existe más autoridad. Dios puede juzgar y sentenciar al hombre. Ese es su privilegio. Si él puede juzgar a los vivos y a los muertos, significa que él tiene el poder sobre la vida y tiene poder sobre la muerte. Ese privilegio no lo tiene nadie en esta vida. En Ezequiel 20 del 10 al 11 dice, Ezequiel 20 del 10 al 11, yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Allí les di mis leyes y decretos con la promesa de que todo aquel que obedeciera viviría. Dios el Creador establece leyes para que su diseño funcione. ¿Y cuál es la promesa? Que todo aquel que obedezca sus leyes y decretos va a vivir. Esta es una ventaja y un privilegio que solamente tiene el Creador. ¿Quieres vivir? Yo he dado mis decretos, mis leyes, para que funcione mi diseño. Síguelos y vas a vivir. ¿Quién tiene ese poder? Solo el Creador, solo el dueño, el propietario. Y él tiene el privilegio y la ventaja de dar vida y de dar muerte, solo Dios. ¿Cuál es el otro privilegio que tiene? Él puede salvar. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El privilegio de salvar y de darte vida eterna. Hace poco escuché a científicos y personas involucradas en procesos y en productividad y en desarrollo de tecnología y de ingeniería para la vida, decir que estamos próximos a que el ser humano pueda vivir eternamente. Sí, así como lo escucha. Esto ha sido hace poco. Fue una conferencia que se ha dictado y este hombre científico, estudioso, conectado con redes sociales, mucha inversión, mucho dinero, inversión, declaró que estamos próximos a que el ser humano pueda vivir eternamente. Claro, nunca habló del cuerpo, simplemente habló de cómo conservar el cerebro y la personalidad del ser humano en el cerebro. El único que puede salvar y dar vida eterna es el Creador. Por eso se llama dador de la vida. ¿Quién da vida? El que tiene vida. ¿Quién puede darte eternidad? El que tiene eternidad. ¿Quién puede perdonarte? Aquel que puede sentenciarte.
¿cierto? Yo te doy la vida porque puedo matarte. Yo te doy eternidad porque yo soy eterno. Yo te puedo perdonar porque yo soy juez. Y después de mí no existe nadie más. Tú puedes tener miedo a las leyes humanas. Oh, no. Por eso Jesús fue claro. No, no tengas miedo a ninguna de estas personas que tratan de amedrentarte. Ten miedo a aquel que puede juzgarte, tomar tu alma, tu cuerpo y declarar que eternamente estarás en el infierno. De ese debes de tener miedo. ¿Cuál es el otro privilegio? Puede dar vida. Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Quién puede dar vida? El que tiene la vida. En el libro de Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, puedes leerla todo. Tú puedes encontrar algo sorprendente. Juan estaba sorprendido de algo. Él dijo: la vida se nos fue manifestada. Hemos visto la vida. Ellos querían saber quién era la vida, porque ellos tenían una vida. En Primera de Juan, capítulo 1, tú puedes encontrar, ellos declaran: hemos visto la vida, se nos ha manifestado. Esa palabra que usan para manifestar es fanerosis. ¿Qué significa? Lo hemos visto, literalmente. ¿Cuál era la sorpresa de Juan? He visto la vida. ¿Quién era la vida? Jesús. Y luego él dice: esta vida es la que da luz a los hombres, la que ilumina a los hombres. Propiedad, derechos y privilegios. ¿Cómo no temer a un Dios que es dueño de todas las cosas? El único que tiene los derechos y los privilegios, porque Él es el creador. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Ese Dios maravilloso murió en la cruz para rescatarnos, para darnos vida. ¿Cómo no seguir a un Dios que, teniendo tanto poder, estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo y tomar semejanza de hombre para rescatarnos? ¿Cómo no temer a un Dios todopoderoso que es dueño de la vida y de la muerte, que puede sentenciar y que puede perdonar? El argumento entonces de la propiedad humana se reduce a nada cuando tú empiezas a ver que la propiedad real y el dueño absoluto de todas las cosas es Dios. Solo es Dios. Y ese Dios que la Biblia revela es al que muchas veces nosotros juzgamos, cuestionamos, les damos la espalda, lo ninguneamos y lo dejamos atrás. Porque consideramos que no vale tanto como mi tiempo, mi trabajo, mi diversión, mis estudios, mis hijos, mi vida, mi familia. Ese Dios que tengo no vale tanto como ellos. Oh, nuestro Dios poderoso vale 1,000 millones de veces más que todas estas cosas que tú y yo podemos considerar valioso. Por eso Jesús lo enseñó y lo declaró. Los 2 grandes mandamientos: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Eso se llama exclusividad. ¿A quién más le doy esto? A nadie más. Entonces no puedo amar con mi mente, con toda mi fuerza y con todo mi corazón a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo, mis estudios, mi negocio, mi familia. No. Esa exclusividad solamente es del único Dios creador del universo. Nadie más tiene ese derecho. Nadie más tiene ese privilegio. No le des el privilegio que no corresponde a nada más en esta vida. Y el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Si empiezas por el primero, no te va a ser difícil el segundo. Es más sencillo. Aprenderás a perdonar. Pero empieza por el primer mandamiento. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos las gracias en este tiempo por tu palabra. Muchas gracias. Tienes tanta verdad en ella, Señor. Yo oro por cada persona conectada en este tiempo. Que sus mentes puedan ser abiertas a tu verdad. Que su espíritu se alinee, Señor, a tu autoridad. Señor, nos humillamos delante de ti. No somos más que tú. No tenemos más que tú. No hemos conseguido nada que tú no nos hayas dado. Tú eres primero. Tú eres antes de todo. Tú mereces lo primero, lo mejor. Tuya es la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos.